El último desastre natural de California, noviembre 2025. En noviembre de 2025, California se enfrentó a una tragedia de magnitudes inimaginables, un desastre natural que se grabará a fuego en la memoria colectiva de la humanidad. Un fenómeno natural sin precedentes arrasó con miles de vidas, dejó comunidades devastadas y dejó huellas profundas en la economía y el tejido social del Estado. Este evento no fue solo una catástrofe, sino un recordatorio brutal de la vulnerabilidad humana ante las fuerzas implacables de la naturaleza. En este relato exploramos los detalles de esta tragedia, sus consecuencias y la comparación con otros desastres de magnitudes similares que han sacudido el mundo y el propio territorio californiano. El 13 de noviembre de 2025, un feroz sistema de tormentas golpeó la costa californiana. Su violencia fue tan inesperada como devastadora. Con vientos sostenidos de hasta 120 km por hora, lluvias torrenciales y marejadas gigantescas, esta tormenta dejó una estela de destrucción que se extendió desde las costas de Los Ángeles hasta las zonas más remotas de las sierras. El sistema fue catalogado como el mayor huracán que había tocado tierra en el estado desde el huracán Kathleen en 1976, pero con una intensidad aún mayor. El impacto de este fenómeno fue tan devastador que las autoridades anunciaron que las pérdidas materiales superarían los $100.000 millones y la cifra de víctimas fatales rondaría las 2.500 personas, sin contar a los miles de desaparecidos. Los primeros informes hablaban de una catástrofe sin parangón, cuyas repercusiones se extenderían mucho más allá de la tragedia inmediata. Pero este desastre no fue un evento aislado, sino el último capítulo de una serie de fenómenos extremos que han azotado el planeta en las últimas décadas. Y, en cierto sentido, la tormenta de noviembre de 2025 fue el resultado de un largo proceso de cambio climático, que ha incrementado la intensidad y frecuencia de los desastres naturales. Durante la última década, California ha sido escenario de incendios forestales devastadores, sequías prolongadas y olas de calor extremas. Los expertos coinciden en que el cambio climático ha alterado los patrones meteorológicos, haciendo que las tormentas como la de noviembre de 2025 sean más intensas y destructivas. El sistema meteorológico que trajo el desastre comenzó a formarse en el Pacífico, un sistema complejo de bajas presiones que se intensificó rápidamente a medida que se desplazaba hacia el sur de California. En un periodo de tan solo 72 horas, la tormenta alcanzó una magnitud catastrófica. La costa de California, históricamente protegida por sus montañas y formaciones geográficas, se encontró vulnerable ante un evento que no era esperado con tal fuerza. Las inundaciones fueron generalizadas, con zonas como Santa Bárbara y Ventura recibiendo más de 300 milímetros de lluvia en menos de 24 horas, la mayor cantidad registrada en la región en toda su historia. La violencia de la tormenta hizo que los habitantes de las áreas más afectadas quedaran atrapados, sin comunicación con el mundo exterior, mientras los rescates se volvían cada vez más difíciles debido a los escombros y la falta de visibilidad. Al mismo tiempo, la fuerza de las olas provocó que algunas localidades costeras quedaran completamente sumergidas, sin dejar rastro de muchas viviendas y comercios. Los vientos desbordaron los sistemas eléctricos, dejando sin luz a más de 1 millón de personas en toda la región, y los servicios de emergencia no pudieron hacer frente a la magnitud de la tragedia. Se trataba de una crisis humanitaria de proporciones colosales. Comparado con otros desastres naturales que han marcado la historia reciente de California, la tormenta de noviembre de 2025 representa un salto cualitativo en términos de destrucción. En 2018, el incendio forestal de Camp Fire devastó la ciudad de Paradise, arrasando con más de 18.000 edificios y dejando un saldo de 85 víctimas mortales. Aunque el incendio fue extremadamente destructivo, la tormenta de noviembre no solo se cobró más vidas,
sino que destruyó infraestructuras aún más vitales para la población, como los sistemas de transporte y las fuentes de agua potable, elementos que no estaban tan comprometidos en el desastre de 2018. La magnitud de esta tragedia superó en varios aspectos a la del Camp Fire, ya que su impacto se sintió en diversas capas de la vida social y económica, desde la infraestructura básica hasta el sector agrícola, que sufrió pérdidas irreparables. Por otro lado, un desastre de dimensiones globales como el terremoto y tsunami de 2004 en el Océano Índico también sirve de referencia. Con una magnitud de 9.1, este evento dejó más de 230.000 muertos en 14 países, pero la tormenta de noviembre de 2025, aunque de una naturaleza diferente, demostró que la fuerza de la naturaleza no distingue fronteras ni geografías. California, un estado conocido por su cultura resiliente y su capacidad para reconstruir rápidamente, se vio sometida a una prueba nunca antes vista. La comparación con un desastre como el tsunami de 2004 nos recuerda que la humanidad sigue siendo vulnerable ante la impredecible naturaleza de los eventos climáticos extremos. En cuanto a las secuelas, los daños en el medio ambiente son incalculables. Millones de hectáreas de bosques fueron arrasadas y la fauna local se vio desplazada o aniquilada en su mayoría. En las zonas urbanas, los esfuerzos de limpieza se han extendido por meses y la reconstrucción de infraestructuras podría tomar décadas. Los costos para los contribuyentes del Estado son astronómicos y los seguros no han podido cubrir la totalidad de los daños. En el plano social, la tragedia ha dejado un profundo trauma en la población, con miles de personas desplazadas que luchan por encontrar un nuevo hogar y un sentido de normalidad. Las ciudades más afectadas, como Los Ángeles, Santa Mónica y San Francisco, enfrentan una presión sin precedentes para rehacer sus economías y sostener el bienestar de sus habitantes. A nivel global, los esfuerzos por mitigar el cambio climático se han intensificado, pero este desastre demuestra que las estrategias actuales son insuficientes para frenar la magnitud de los eventos extremos. Los expertos en climatología señalan que fenómenos como este serán cada vez más comunes si no se toman medidas drásticas en la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. El desastre de noviembre de 2025 se suma a la creciente lista de advertencias que el planeta nos envía, una lista que incluye incendios forestales en Australia, tifones en el sudeste asiático y huracanes en el Caribe. Todos ellos son señales inequívocas de que el cambio climático está desbordando las capacidades humanas de adaptación. Al concluir, debemos preguntarnos, ¿realmente estamos preparados para lo que está por venir? ¿Será esta tragedia solo un preludio de un futuro más oscuro? ¿O lograremos, finalmente, entender el poder destructivo que acecha en la naturaleza y tomar las medidas necesarias para salvar lo que queda? La historia de California y su tormenta de noviembre de 2025 es solo un capítulo más de un relato que, si no cambiamos nuestro curso, podría repetirse en cada rincón del planeta. La tragedia que vivimos en este estado es un espejo de lo que podría suceder en cualquier lugar, porque lo que está en juego no es solo el futuro de una región, sino el futuro de todos. La devastación puede ser enorme, pero la resiliencia humana también lo es. Como sociedad, debemos aprender de estos eventos, reconstruir más fuertes, pero también actuar con urgencia, porque el tiempo para evitar el próximo desastre, el más grande de todos, se está agotando. Gracias por acompañarnos en este análisis. Si te ha conmovido la magnitud de esta tragedia, suscríbete a nuestro canal y mantente informado sobre cómo los desastres naturales continúan moldeando nuestro mundo. Juntos podemos tomar acción, porque lo que está en juego es nuestro futuro colectivo.